y entonces le doy la bienvenida a todos los que se fueron agregando un poco más tarde. Y hoy, la idea de hoy es poder ver, terminar de ver, como les dije ahí en el mensaje esta mañana, el tema de la cultura organizacional y comenzar a ver un tema tan importante como es, cómo son los sistemas organizacionales, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces voy a compartirles pantalla. Bien. Ahí me dicen, por favor, si se ve, ¿sí? Sí, profe, se ve bien. Ok. Bueno, bueno, ahí fíjense en un momentito, esto fue lo último que vimos, ¿sí? Donde, donde Richard Duff va a hacer todo un análisis, y acá aprovecho a hacer un paréntesis porque alguno de ustedes me mandó un audio de WhatsApp con una duda, entonces aprovecho a aclararla. Ustedes pueden ver el tema de cultura por dos autores, por el autor Richard Duff y por el autor de Suani, ¿sí? Van complementarios. Solo que Richard Duff siempre va a hablar, no va a hablar de cultura organizacional, exceptuando en este tipo de matriz, ¿sí? Porque él normalmente va a hablar de ambiente, y lo va a decir como ambiente interno. En cambio de Suani va a hablar directamente de cultura organizacional, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos dos tipos de ambiente, el ambiente externo, que es todo lo que vimos en la unidad número 1, ¿sí? Y ambiente interno, que es la cultura organizacional. Bueno, lo último que vimos, no sé si ustedes lo tienen presente, fue esta última tipología, la cultura del clan, que hace referencia a una organización familiar donde las decisiones, generalmente no hay un protocolo para las decisiones. Cuando yo digo protocolo, ¿qué significa? Y que, por ejemplo, a medida que en una empresa familiar empiezan los hijos, o sea, la segunda, la tercera generación, tienen que determinar, y esto es muy básico, cómo van a tomar las decisiones de ahora en más, cómo van a hacer el proceso de integración, cómo va a ser el proceso de supervisión. Entonces, es muy interesante esto tenerlo presente, ¿sí? Muchas veces en las culturas clánicas esto no se tiene presente, más un ambiente de cordialidad, un ambiente de familia, pero digamos que un aspecto, digamos, no todas, lógicamente, pero un aspecto que debería ser como prioritario es establecer los protocolos, protocolo de la empresa. Una cultura burocrática es cuando la organización ya va creciendo y necesita formalizar sus prácticas de gestión. Cuando yo digo, de alguna manera, burocratizar o normalizar o normatizar las prácticas de gestión, me estoy diciendo que antes, por ejemplo, no sé, en una cultura clánica, llamaba Pedro al proveedor y decía, che, Cholo, tráeme tantos camiones o esto o el otro. Una cultura burocrática, sobre todo, por ejemplo, hay algunas empresas que son pequeñas y medianas empresas, pero que en la actualidad, acá en Mendoza hay varias, que exportan, entonces necesitan tener sí o sí como condición las normas ISO. Y bueno, esa normatización te exigen ciertas prácticas que se deben, que se deben llevar a cabo, ¿sí? Dice, acá Lourdes pregunta, ¿es cuando la empresa se profesionaliza pero no necesariamente tiene que haber un crecimiento? La burocrática, claro, exactamente, o sea, o por ejemplo, de una empresa familiar, ya la segunda generación, todos están recibidos, o sea, todos son profesionales universitarios, y de alguna manera no es lo mismo de hacerlo como siempre lo hiciste, como lo aprendiste de la observación, del contacto con otros, y otra cosa es que vos ya salgas con una práctica, ¿sí? Con una competencia que te la da la universidad. Después es verdad que muchas veces nos ha pasado, y nos ha pasado todo, y ojalá que a ustedes no les pase, pero la gran mayoría de las veces cuando uno se recibe, ¿y dónde aprendés? Y aprendés prácticamente en la calle, y entonces la cuestión es que voy a decir, y entonces la universidad no me enseñó, sí, me dio las herramientas,
pero no están todas las herramientas, ¿se entiende hasta acá? Entonces, por eso es importante Sí, profe. tener presente esto. Después, la cultura emprendedora o de la adaptabilidad es cuando las empresas, digamos, empiezan, no sé si ustedes tienen presente el caso número 2, el caso Vintas, donde la empresa, claro, hasta los 10 primeros años era unidad estratégica de negocio consolidada, pero después, ¿qué pasa? Después tienen que empezar las empresas empezó a, digamos, a tener distintas unidades estratégicas, o sea, empezó con la pinturería, con los fideos, y ahí, ¿sí? Entonces ahí vimos o analizamos cómo era su proceso de adaptabilidad a esos distintos mercados, ¿m? Y ahí vimos cuáles fueron esos resultados. Y por lo tanto una cultura de mercado, una cultura de logro, va a decir Richard Duff, es cuando las empresas logran no solo emprender un negocio, embarcarse en ese nuevo negocio, sino sobre todo es llegar a un posicionamiento competitivo tal que lo hace sostenible en el tiempo. ¿Estamos hasta acá? Bien, ¿hasta acá alguna pregunta o vamos bien? Ok. Bien, profe. Ok, entonces, ahora lo que vamos a ver quedan dos temas muy cortitos, ¿sí? Que es el clima organizacional. Yo no me voy a detener tanto en este tema porque ustedes van a tener una materia que se llama recursos humanos, ¿sí? Y en recursos humanos lo van a ver maravillosamente bien. Nosotros lo que hacemos es dar una línea general, ¿sí? Si se corta porque quedan 10 minutitos, vuelven otra vez al mismo link. Entonces, ¿qué es el clima organizacional? Fíjense ahí qué interesante. Habla de la percepción. ¿Qué es la percepción? Todo lo que llega del mundo exterior, todo lo que sentimos, todas nuestras emociones sobre ciertas cosas o sobre ciertas vivencias, vamos formando en nuestro cerebro una percepción, o sea, valga la redundancia, una forma, ¿sí?, de ver las cosas, suponiendo que yo digo, bueno, la verdad que las clases virtuales son horribles. Y otra misma amiga del mismo grupo dice, no, a mí me encantó las clases virtuales. ¿Y quién tiene razón? Bueno, hay que ver la percepción de una y la percepción de otra. Quizás la que dijo horrible, y bueno, hay muchas situaciones del contexto que es distinto si estuviera en la facultad. ¿Por qué? Porque vos estás fuera de tu casa, vos te recortás. En cambio, si tenés que estar en tu casa, en la casa, inclusive escuchando la clase, tenés que estar haciendo otras cosas. Entonces digo, en el fondo es cómo uno va transitando o cómo uno va viviendo lo que vamos recibiendo, ¿sí?, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Por eso ese clima organizacional también va a depender también de cómo estamos, de cómo vamos transitando la vida en la organización. ¿Por qué? Porque no siempre estamos, como digo yo, siempre voy a usar una expresión no académica, no siempre estamos pum para arriba. A veces pasamos situaciones difíciles, a veces es un momento complicado, entonces nos parece que todo va mal. Y en realidad no es que va todo mal, es que uno va sintiendo y va experimentando diversas situaciones que nuestra psiquis nos hace ver de una determinada manera. Por eso es tan importante el acompañamiento, las personas del entorno, que es lo que de alguna manera va a ayudar a decir, che, pero no todo es malo en la virtualidad, mira, podés estar en tu casa, podés, qué sé yo, no sé, tal cosa, no tenés que tomar frío, no tenés que tomar el colectivo, ¿viste? O sea, hay muchísimos otros indicadores que siempre necesitamos un otro para que nos lo haga ver o que nos lo haga decir. ¿Estamos hasta acá? Bueno, entonces, también el clima organizacional está, digamos, ligado a la comunicación,
a la influencia de las condiciones de trabajo, y acá vemos la extensión, el respeto, el trato, ¿sí? ¿Por qué hay toda esta problemática inclusive del bullying laboral? ¿No? ¿Por qué? Porque evidentemente se fueron llevando a cabo prácticas que iban desmedro contra la persona. Y entonces por eso es importante siempre ir revisando cómo son nuestras prácticas en la gestión organizacional. Profe, Sí. yo pienso y digo que el clima, sí, como dice usted, está relacionado con la percepción, pero también hay veces que es compartida la percepción por todos. Sí, Y sí. termina siendo o negativa o positiva. Totalmente, totalmente. Siempre en el clima organizacional, o sea, por ejemplo, si hay si hay un clima de respeto, si hay un clima de reconocimiento, si tenés personas que te dicen, che, mira, vos le decís, mira, la verdad que tengo que rendir administración el martes, y el jefe te dice, no te preocupes, Lourdes, estudiate y si necesitas 2 días, quedate tranquila. Claro, después vos te sentís realmente digamos, como decir, qué bueno que en la organización me tienen en cuenta lo que yo estoy haciendo. Y vos ves que a las otras compañeras de trabajo es exactamente igual. Y cuando el jefe dice, che, miren, ¿qué les parece si este viernes nos tenemos que quedar un poco más porque no llegamos a cumplir el objetivo? Y toda la gente dice, mira, ningún drama, nos quedamos porque siempre nos están valorando. O sea, el clima organizacional, además de la percepción, que muy bien vos lo dijiste, también se va operativizando con indicadores. O sea, el maltrato no es una forma de decir, cuando te maltratan, te maltratan. Solo que a veces uno está más sensible que otras veces, entonces uno puede tener las herramientas necesarias y digamos, la capacidad de decir, bueno, este maltrato es hacia mi persona únicamente o es generalizado. Bueno, si es únicamente a mi persona, tendré que ver todas las instancias por las cuales ese derecho tiene que ser respetado. Ahora, si es una cosa que a mí me parece, pero puede ser, ahora, puede ser el caso contrario, que yo vea que a todo el mundo, y vos ves que la gente está mal, está angustiada, no, y yo digo, no sé si el próximo mes van a estar todos, trabajen porque la cosa está difícil, y yo voy diciendo, uy, no pierdan tiempo porque la cosa, o sea, voy diciendo frases que son reales, ¿sí? Y que las voy escuchando en mi oreja, y que digo, acá está pasando algo. O sea, y esto te genera a nivel de las emociones un estrés, te genera una incertidumbre, te hace estar más irritado porque no sabes qué va a pasar. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Gracias. No, por favor. Buenísimo. Entonces, seguimos acá. No sé si hay alguien que quería escribir en el chat. Dice, ¿el clima modifica la cultura en algunos casos? Sí, totalmente. Totalmente que la modifica. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí me ha sucedido en mi práctica profesional de estar trabajando en una organización y de repente trasladaron a una persona que era complicada y la trajeron al sector. Ay. Cuando una persona es compleja, yo, digamos, muchas veces se las va rotando a esa persona, entonces van sufriendo primero un grupo, después otro grupo, después otro grupo, y quizás con esa persona hay que ir a fondo para ver, lo que pasa que vos necesitas tener tiempo, y muchas veces no se tiene tiempo, ¿sí? Entonces, detenerte con el otro implica también una posibilidad de desritualizar lo que tu mente ya había programado para ponerte en el lugar del otro. Quizás la persona es complicada porque nadie le dijo que tenía una forma muy difícil de tratar, o porque tenía una forma que a la verdad que molesta a todos. Entonces, bueno... Yo tengo un ejemplo, profe, de lo que me pasó a mí. Sí. No sé si puedo hablar. No, Sí. que yo trabajé para una empresa multinacional y se vendió. O sea, era una empresa... Ay, no puedo. No te preocupes, esto es una clase como multigeneracional. Multiedad, sí. Sí.
A ver Canadá, y Bureau Veritas la compró. Ajá. Y cambió, o sea, cambió la gente, cambió el clima y cambió la cultura. O sea, era la misma estructura, la misma oficina, las mismas actividades, pero cambiaron los jefes, cambió la directiva de lo que se hacía y cambió todo. O sea, fue impresionante. Sí. Y me fui de ahí porque al final se puso feo, pero... Sí, 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 sí. O sea, muy bien como preguntaron, cuando la cultura, cuando el clima no es acorde, cambia la cultura organizacional. ¿Sí? Eso pasa muchísimo, muchísimo. Bueno, muy bien. Yo les voy a dejar a ustedes cuáles son los síntomas de un clima organizacional peligroso, ¿sí? Les voy a dejar un poco cómo es la resistencia al cambio, donde yo me quiero detener un poquito porque me parece muy interesante que al menos veamos este slide, ¿sí? Que esto es lo que decimos que cuando se produce un cambio, ¿sí? Bueno, cuando normalmente en una organización tenemos visión, ¿sí? Tenemos valores, tenemos estrategias, tenemos recursos, capacidad, motivación, feedback, se produce un verdadero cambio, ¿sí? Un cambio positivo en esa organización, ¿sí? Lo que vamos a ver es qué pasa cuando alguno de estos elementos va faltando, ¿sí? Porque esto sería como decir, bueno, en esta cultura organizacional es como decir, tengo el sueño del pibe. Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué pasa cuando en una organización va faltando la visión? ¿Sí? Tengo los valores, están las estrategias, los recursos, los físicos, lo financiero, ¿sí? Bueno, tengo la capacidad, que hay gente que tiene. Bueno, entonces, como les seguía explicando, ahora les voy a compartir pantalla. Entonces, podemos tener, varias situaciones en donde se va a producir el cambio, ¿sí? Nosotros podemos tener cuando todos sus elementos, como decíamos recién, se dan, ¿sí? Visión, valor, se produce un verdadero cambio y ese cambio es positivo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la visión no está? ¿Sí? Entonces yo tengo los valores, tengo la estrategia, tengo los recursos, tengo la capacidad, la gente está motivada, estamos todos motivados, hay un feedback, pero no está la visión, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado de esa cultura? Hay confusión, porque no sabe dónde se va a ir. Hay emprendimientos que son maravillosos, los integrantes son maravillosos, pero vos le preguntás, bueno, pero ¿te parece que dónde te parece que vas a ir o dónde caminas? No, ya vamos viendo, vamos. Y bueno, eso trae aparejado también una serie de prácticas que se va a resentir esa cultura organizacional. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien, ¿qué pasa cuando esa organización tiene visión pero no tiene valores? O sea, los valores, esto que tiene que ser como el corazón de una organización. Tiene recursos, tiene estrategia, tiene capacidad, hay motivación, pero no hay valores. O sea, la razón de ser de la existencia de la organización. Y entonces, ¿qué cultura organizacional vamos a tener como resultado? Bueno, vamos a tener una cultura organizacional corrupta. ¿Sí? Porque le da lo mismo vender esto, le da lo mismo hacer lo otro, le da lo mismo, porque total como los valores van como el viento sonda, por un lado va a un lado y por otro lado, entonces es muy difícil después que esto se mantenga en el tiempo, o sea, se va enquistando tanto que se van normalizando esas prácticas, y eso es tremendo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa o difusión, qué pasa cuando en una organización hay visión, están claros los valores, ¿sí? Hay estrategias, pero no hay recursos, ¿sí? Es decir, me ha pasado de trabajar en una organización y me decís, gente copadísima, gente laburadora, que sabía que la misma organización sabía dónde quería ir, tenía valores, estaba altamente motivada, ¿sí?
tenía capacidad, o sea, tenían competencias para poder llevar a cabo, pero no había recursos. Cada vez que decidías hacer algo, o no funcionaba, o el material era obsoleto. Yo me acuerdo de contar con un proyector que vos decías, yo ni quiero ver más PowerPoint, porque eran todos amarillos, o sea, horrible, no podías ver nada, todo oscuro, las cosas rojas casi que ni se veían en un bordó. Entonces digo, no pueden ser ese tipo de prácticas. Bien, ¿qué pasa cuando, caso contrario, cuando están los recursos, digamos, está la visión, los valores, ¿sí? Están los recursos, pero no está la capacidad, o sea, no están las competencias para poder llevar a cabo eso? Bueno, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener entonces una organización donde todo sea fatigoso, porque si vas a pedirle a alguien, pero si alguien no lo sabe hacer, o lo hace muy mal, ¿no? Entonces, claro, se termina desgastando la situación, las relaciones laborales. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué pasa cuando hay visión, cuando hay valores, hay estrategias, hay recursos, pero la gente no está motivada? Piensen lo que nos ha pasado este año de la pandemia, ¿sí? Que en muchas organizaciones vos encontrabas que las personas están desmotivadas. ¿Y por qué están desmotivadas? Y porque, no sé, porque saben, o sea, hay tanta la incertidumbre que no saben. Primero pensábamos que era, yo me acuerdo, no me olvido más, el 12 de marzo estaba dando clases, y cuando ya se veía venir todo esto, entonces una alumna me dice, profe, la semana que viene ya no vamos a tener clase, porque dicen que por esto digamos, de lo que está pasando en China, que todavía ni siquiera, que esta pandemia internacional no se sabe cómo va a influir en nosotros, pero quizás sea unos días, bueno, sí, quizás unos 15, 20 días, hasta más o menos. Mire, todavía estamos desde marzo, o sea, digo, y la gente, bueno, una cosa cuando, bueno, la empezó a cumplir, y empezó, claro, ahora, después de 6 meses, es muy difícil sostener reglas tan duras, ¿sí? Entonces, por eso, después podemos analizar muchas cosas, pero no vienen a la materia, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que eso afecta a la cultura organizacional, ¿sí? Las personas desmotivadas, y, ay, che, pero yo no sé si seguir laburando así, estoy estresada, estoy agotada todo el día frente a la compu, ¿se entiende hasta acá? Entonces, no te pagan porque no hay tanto movimiento. Encima, o sea, todo hace que las personas estén desmotivadas. ¿Estamos hasta acá? ¿Y qué pasa cuando hay visión, valores, estrategias, recursos, capacidad, motivación, pero no hay un feedback? O sea, no sabés lo que la gente realmente está pensando. Esto es tremendo, porque entonces se genera una cultura de dudas. A mí me ha pasado de trabajar en una organización donde era una cultura de dudas. Yo llegaba a desconfiar unos de otros porque no sabía si cada palabra que decía después era mal entendida, mal interpretada. Entonces era muy difícil gestionar digamos, la organización. Me acuerdo que en esa época yo tenía un cargo jerárquico, y me llegué a enfermar en esa época, porque era muy duro cuando los miembros ya se habían intoxicado de una, claro, yo venía, era como la nueva, y de repente tenía un cargo, entonces estos relatos enquistados, decía, bueno, vos no vas a venir a cambiar acá lo que nosotros hace 20 años, 25 años que venimos llevando a cabo. Entonces, claro, de repente o te decían, sí, 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 Inés, tenés toda razón, sí, 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 sí. Me daba vuelta y vos te dabas cuenta que la crítica llegaba hasta el otro lado, o sea, comenzaba en la espalda y, digamos, y entonces esto hace que se vaya generando, esto es, miren, la cultura de la duda, si ustedes quieren un ejemplo, es como tirar una bomba, hacer que explote, nosotros irnos rápido, decir en 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Y uno dice, bueno, pero profesora, qué exagerada, eso lo hacen los terroristas. Pero cuando hay una cultura de duda, es eso. Es como un campo minado, vos no sabés en qué momento se va a estallar. ¿Se entiende hasta acá? Por eso es importante poder dar significado, poder resolver esas cuestiones enquistadas, y eso puede llevar años,
¿sí? Pero importante poder hacerlo. No dejar que la planta se vuelva totalmente torcida, porque ya después no va a haber ningún palo tutor que la enderezca. Hay que enderezarlas desde el momento cuando la plantita es chiquita. Y lo mismo pasa con las personas. Eso decía siempre mi nono, y en realidad yo ahora, explicando estos temas, me doy cuenta que tenía muchísima razón. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿Preguntas entonces? Le hago una consulta porque vi que había puesto corrupción y abajo decía difusión. ¿Difusión es cuando falta estrategia o no, o se unía a lo de valores? No, se unía lo de, claro, se unía lo de valores, ¿sí? Una organización difusional y como, es como que no sabe para dónde ir. Bien, y siguiendo con lo mismo, cuando falta estrategia, ¿qué sería? ¿Qué es lo que hay? Porque era el único que no nombró No, más a abajo. ver, cuando falta la estrategia, muchas veces vos ves que la organización va dando pasos, pero lo va haciendo tipo como el caso Vintas, ¿sí? Ese es el ejemplo Sí, de la falta de estrategia. O sea, yo digo, la pregunta que podríamos hacerle hoy a los dueños de Vintas, ¿está bueno poder dirigirse a distintos mercados? Sí, pero ¿lo saben hacer? No. Bueno, entonces poné a personas que sepan el negocio. O sea, si yo nunca hice fideos y de pronto me dediqué a la costura, bueno, si yo los como y los pruebo yo, fantástico. El caso es cuando yo me dedico a un negocio, tengo que conocer, tengo que tener experticia, tengo que adquirir una habilidad para poder tener el sabor, el momento justo de la cocción, la preparación, el tiempo que tengo que dejar la harina, la pasta, por ejemplo, oreada. O sea, digo, hay ciertas prácticas que lo da el entrenamiento y la competencia de haber estado en ese campo, ¿sí? Pero quizás vos no lo podés. Ayer estaba con un empresario sí. que vino a mi clase y él decía, nosotros en nuestra empresa nos dedicamos solo a lo que sabemos hacer muy bien. El resto lo terciarizamos. Bueno, es una forma, una práctica. Vos decís, bueno, che, la verdad que también me gustaría dedicarme a otros negocios. Bueno, quizás aprendo, estudio, o pongo a una persona competente, quizás con el riesgo de que esa persona se abra. Bueno, siempre es un riesgo. Hoy, ser empresario hoy, en esta realidad global, es siempre un riesgo. Por eso yo siempre digo que el empresario es heroico. ¿Por qué es heroico? Y porque no es que sabe que su trabajo a fin de mes, como todo empleado, va a tener su sueldo, y arriesga, sabe que a lo mejor una falta de estrategia en un momento poco oportuno, o lanzarse a una estrategia en un desmomento, voy a inventar esa palabra, no está, pero ponerla en práctica en un momento desafortunado puede llevar a la quiebra total, ¿sí? O sea que podríamos decir que no sé qué, si falta estrategia hay falta de experiencia o de capacidad, de capacitación en realidad, no capacidad. Claro, o sea, la falta de estrategia lo que te lleva es que vos vas haciendo, o sea, tu práctica empresarial a tientas, ¿sí? Entonces, después Si me esto, permite, profe, a mí sí, me parece que también genera muchísima... Erika, se te cortó, no sé si soy yo o es tu internet. ¿Cómo? Le repetía que para mí, al igual que cuando falta la visión, se genera confusión. Sí, Cuando no hay estrategia. A mí también. personalmente me tocó trabajar en una corporación muy grande, que había comenzado como una empresa familiar y que a partir de muchas fusiones terminó siendo una corporación y fueron construyendo de a poquito todo lo que fue recursos humanos, que pasó de ser un departamento netamente... Erika, se te cortó. Oh, Pasó, hasta recursos humanos te escuché yo, no sé el resto. Es tu internet, eh, profe. Sí, nosotras escuchamos bien. Ah, entonces soy yo, sí, sí. Bueno, entonces le comentaba que la empresa en la que yo trabajaba tenía un recursos humanos netamente administrativo y se fue transformando y fue dándole lugar a la parte de clima laboral y fue construyendo de a poquito la comunicación y buscando el feedback de los empleados
primero presentándonos luego comunicando los valores. Que estabas diciendo, entonces, perdóname, perdón que tenga que repetir porque para que después quede grabado. Entonces, ¿qué pasó? No, le decía eso, que de a poco se fue transformando la organización, y que crearon un departamento de clima, Sí, y a partir de que se fueron comunicando la estrategia, los valores, la visión claro, y demás, claro, claro. ahí se fue generando un panorama muchísimo más claro. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Lo que pasa, sí. Yo apagaría la cámara, solo que ahora tengo que compartir pantalla. En todo caso, cuando comparta pantalla, apago mi cámara, a ver si ahí mejora. ¿Mm? Bueno, gracias por todos los aportes. ¿Alguien más quisiera aportar algo más con relación al tema de cultura? Sí, ya cerramos el tema de cultura y pasamos a sistema organizacional. ¿Alguien quisiera decir algo? ¿Algo más? No, profe, yo por lo menos de mi parte no. Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar con sistemas organizacionales, ¿sí? Ok, a ver ahí, si tengo ahí sistemas. ¿Me dicen si lo van viendo en pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, para mí me resulta muy interesante cuando nosotros vemos el concepto que da de Suani, ¿sí? De Suani va a decir algo muy interesante con relación a un sistema. Ahí lo pueden ver todo el tema este del sistema, se los recomiendo que lo vean por Elio de Suani. Y él va a decir que los sistemas es un todo organizado. Fíjense lo que él dice, es un todo organizado. ¿Por qué dirá que es un todo organizado? Porque cada una de las partes, o sea, si uno piensa el departamento del área de personal, el departamento de producción, el departamento de marketing, el departamento de finanzas, ¿sí? Cada una de sus partes, ¿sí?, están unidas o están ordenadas de manera tal de que cada una de esas partes actúa para y en función de un objetivo determinado. ¿Sí? Esto es vital, les diría. ¿Sí? ¿Por qué? Y esto tiene que ver con el concepto, yo no sé si ustedes tienen presente cuando nosotros analizamos el tema de la organización, que decíamos que era un conjunto de personas donde las personas con un objetivo, ¿no?, eficiente y eficaz, se juntan para unir para un determinado, para una determinada finalidad. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros decimos los sistemas, fíjense lo que dice Bertalanffy. Ahora vamos a ver estrictamente cómo se trabaja y cómo se opera la teoría esta de los sistemas. Ya en la unidad número 4 y número 5 vamos a tratar de entender cómo se da esta teoría de los sistemas, en qué contexto histórico se da. A mí siempre me gusta mucho el tema del contexto. ¿Por qué? Porque si yo solo analizo una teoría y no tengo en cuenta qué es lo que sucedió cuando se desarrolló esa teoría, es como que estoy repitiendo algo y yo te digo, che, ¿cómo se conocieron tus abuelos? Ah, no, ni idea. ¿Y tus padres? No, mira, ni sé. Bueno, es alguien, yo me estoy dando cuenta que es una persona que quizás vive su propio mundo. En cambio, si mira, los abuelos se conocieron de tal, mis padres se conocieron de tal. Bueno, voy armando el rompecabezas familiar. Bueno, así sucede con la ciencia de la administración. Saber cómo se desarrolló esa teoría en ese momento particular. Bertalanffy es uno de los creadores de la teoría de los sistemas. Más adelante entonces vamos a ver cuándo se da su teoría. Pero él va a decir que el sistema es un todo organizado o completo. ¿Por qué? Porque después vamos a tratar de entender, yo no sé si ustedes se acuerdan de esa primera unidad cuando analizamos las organizaciones, decíamos que las organizaciones son un sistema social. ¿Sí? Por eso dice, es un todo organizado completo.
Dice, una combinación de pares que constituyen una totalidad intrincada. Ustedes van a decir, por favor, profesora, traducción. Significa que el área de producción, el área de marketing, el área de administración, el área de logística y distribución de suministro, cada una de esas áreas, ¿sí?, son tal en tanto y en cuanto, ¿sí?, cada una de esas partes, ¿sí?, va a responder a un todo organizado y completo. ¿Por qué? Porque van a formar parte de una organización. O sea, que si yo fabrico este marcador, se supone que en cada área, ¿sí?, va a haber una, digamos, una línea en donde me dicen, bueno, el área de administración me va a decir cuánto son los costos con relación a la producción de los marcadores. El área de marketing va a decir cómo tengo que hacer para poder vender estos marcadores. Y si vendo más, para poder tener la aprobación, tiene que haber pasado ese proyecto por los otros departamentos, ¿sí? Serra y Castica, que son dos autores argentinos, van a decir que el sistema es un conjunto de elementos. Se está diciendo exactamente igual que lo otro. Conjunto de elementos, ¿qué elementos tenemos? Y bueno, los elementos pueden ser tangibles o intangibles, pero que están interrelacionados. O sea, hay una relación de interrelación y de interdependencia. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, a su vez podemos decir que los sistemas ofrecen técnicas, ¿sí?, y de una manera dinámica. Ya vamos a ver cómo hacen las empresas para analizar, ¿sí?, los distintos elementos que la componen para decir que hay una interrelación e independencia. Ofrece orientación hacia la investigación, porque nos damos cuenta, hoy fíjense, hoy si uno mira hasta todos los softwares que se van aplicando en las distintas áreas, es una visión sistémica, porque cada una de las partecitas depende del todo, y eso va a hacer que el gran todo, que es toda la organización, funcione como tal. Bueno, y acá, si ustedes tienen en sus cabezas, vayan haciendo un mapa conceptual. Entonces, la primera cosa que hicimos fue el concepto de sistema. La segunda cuestión que hay que empezar a ver, ¿sí?, es la concepción de los sistemas. Entonces tenemos una concepción estática de los sistemas y una concepción dinámica de los sistemas, ¿sí? Una concepción estática, esto quisiera que por favor se lo grabaran para siempre, porque también estos son generalmente preguntas de examen. ¿Cómo está compuesta la concepción estática de los sistemas? Por objetivos, elementos y estructura. ¿Qué significan los objetivos? Ya lo vimos. Ustedes decían, profesora, ya sé porque es un tema que lo domino cuando vimos las etapas del proceso administrativo. ¿Cuáles eran estos objetivos? Y objetivos estratégicos, tácticos y operativos. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, los elementos pueden ser tangibles o intangibles. ¿Qué elemento tangible encontramos? Y bueno, pues desde las personas, desde los recursos, por ejemplo, físicos, que yo diga, bueno, che, la verdad que yo trabajo para una oficina, y en esa oficina están las computadoras, las impresoras, por ejemplo, que trabajemos en una gráfica, por ejemplo, ¿sí? O que nos dediquemos, o somos una bodega boutique, ¿sí? Nos dedicamos solo a elaborar un cierto tipo de producto, bueno, el hábito, todo lo que hace a los elementos tangibles. Un elemento intangible, ¿cuál puede ser? La marca, por ejemplo, es un elemento intangible que hoy tiene un valor importantísimo en el mercado, casi les diría que hasta inclusive más importante que hasta el propio producto. O sea, en realidad lo que se va a vender en definitiva no es el producto, lo que se vende es la marca, ¿sí? Eso dicen los especialistas. Y por último tenemos la estructura. Ustedes van a decir, profesora,
son las mismas estructuras que nosotros vimos en la unidad número 3, el punto 1, cuando hablamos de los elementos de la estructura organizacional. Sí. ¿Cuáles eran? Ah, pero si esto ya lo sé. Son la autoridad, la especialización, el tramo de control, cadena de mando, formalización, departamentalización, centralización y descentralización. ¿Sí? O sea, todos los elementos que componen, ¿sí?, la concepción estática. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, ahora tenemos la concepción dinámica de los procesos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la primera unidad también vimos el micro y el macroambiente? ¿Qué dijimos que era el microambiente? El microambiente es todo lo que rodea, fíjense acá, los circunferencias, es todo lo que rodea a la organización. ¿Sí? Y hay una relación directa. ¿Sí? En cambio, el macroambiente hay una relación indirecta, es todo lo que está fuera del entorno directo de la organización. ¿Sí? ¿Qué son las entradas? Por ejemplo, las entradas tienen que ver con insumos, tiene que ver con materias primas, ¿sí?, que llegan, o por ejemplo, si uno hace una campaña de publicidad, ¿sí?, si uno hace una investigación de mercado para saber si es conveniente o no la apertura de un producto, esas son las entradas, ¿sí? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, esas entradas, una vez que las entramos, teóricamente las entramos, para que tenga un proceso. Por ejemplo, que yo saque en el diario y diga se necesita un técnico en administración de empresa para la organización X. Y bueno, la persona se presenta, entra a la organización, vamos a suponer que esa persona es tomada por la organización, que la gente dice, no, che, la verdad que me encanta tu perfil, bueno, vas a trabajar con nosotros. Esa persona ingresa, muy bien, va al área, por ejemplo, del área administrativa. Todas las áreas, la de producción, la de marketing, la de relaciones públicas, la parte de investigación de mercado, la parte de las finanzas, todo va en proceso. Suponiendo, yo recibo materia prima, me dedico a hacer alfajores. Bueno, muy bien, las materias primas las entro, y una vez que las entro, les doy como entrada, firmo el recibo que recibí toda esa cantidad de materias primas, pasan a la etapa de la elaboración. Bueno, forma parte del proceso. Los empleados, yo puedo decir en un caso práctico que analicen la concepción dinámica y digo, estos empleados hace 20 años que están en la organización, ¿dónde los pongo? Y los pongo en proceso. Después puede ser que dentro del proceso haya distintas áreas. ¿Estamos hasta acá? Y la salida es cuando ya el producto está terminado. Vamos a suponer que me dedico a hacer alfajores, entonces compro los insumos, me entran los insumos, los produzco como proceso, la salida ya es el packaging, ya es donde prácticamente la logística, donde me va a informar dónde van a ir cada uno de esos productos. O por ejemplo que esté en un servicio, que mi empresa sea un servicio, y por lo tanto las salidas, ¿sí?, son, ¿sí?, y es importante ver qué pasó con ese servicio, ¿sí? Ahora, fíjense acá que este es dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque tiene, si ustedes se miran este cuadro, tiene algo que la va a hacer con permanente cambio, que es el proceso de la retroalimentación. Es como si yo dijera, bueno chicos, ustedes entran acá a la UTN, ¿sí? Entonces, son estudiantes, los recibimos, van aprobando las materias, van cursando los próximos semestres, están en el proceso. La salida es cuando ya ustedes rinden la tesis y rinden la última materia. La retroalimentación es que digan, che, la verdad que la UTN tiene un servicio extraordinario, vamos a invitar a tal persona para que pueda recurrir a la UTN, o suponiendo que tienen hijos, pueden decir, no, che, mi hijo cuando crezca, quiero que esté en la UTN. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? No, profe. Sí, profe. Bueno,
Muy bien, entonces no se olviden concepción estática y concepción dinámica de los sistemas. ¿Qué pasa? Vamos a imaginarnos un caso. Vamos a imaginarnos que una persona es despedida, desvinculada de la organización, sin motivo. Bueno, me llega así una carta, documento, donde ayer 30, era mi último día. Y yo no sabía. Bueno, muy bien. Yo presento una carta documento. Esa carta documento, porque fíjense, yo estoy ahí en la salida, ya no voy a estar más en el sistema, y cuando tomo la decisión de llevar la carta a través de un abogado, pum, carta documento es la entrada. O sea, quiere decir, entonces, ¿por qué tenemos una concepción estática y dinámica? Tiene que ver porque los sistemas son las organizaciones específicamente, son sistemas sociales, ¿sí? Y dijimos, cuando dimos por primera vez el concepto de administración, dijimos que la administración era esta ciencia de gobernar, de gestionar un determinado territorio, y eso le va a dar movilidad, le va a dar movimiento a ese territorio donde se está gobernando, o debería, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces, no se olviden, si yo pregunto en un trabajo práctico o en un parcial, concepción estática y concepción dinámica, la concepción estática tiene que ver con los elementos, con los objetivos y con la estructura. La concepción dinámica tiene que ver con las entradas, el proceso, la salida y la retroalimentación. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí, profe. Ok, si hay alguien que quiere hacer algún comentario y alguna cuestión, me dice, ¿sí? Muy bien. Entonces acá te era el ejemplo que dábamos recién, materia prima, dinero, esfuerzo humano, información, y en el sistema, o sea, en el proceso, yo voy a utilizar ese material, ese dinero, ese esfuerzo humano para poder realizar una actividad, la información, porque con la información te dicen, che, la verdad que estaría buenísimo que ustedes abrieran la sucursal en General Alvear. Bueno, con esa información, entonces, ¿qué hago? Reúno a toda la gente de los distintos departamentos y empezamos a pensar en una estrategia para poder abrir las puertas en General Alvear, ¿sí? Y la salida es cuando ese producto o ese servicio ya está concluido. ¿Mm? Muy bien. Yo les voy a dejar a ustedes para que ustedes, digamos, puedan ir estudiando, ¿sí?, los distintos tipos de sistemas. Básicamente voy a, así decirlo rápido, un sistema abierto y un sistema cerrado, ¿sí? ¿Cuándo es un sistema abierto? Decimos que un sistema es abierto cuando hay materiales e información y es lo que le va a dar equilibrio al sistema, ¿sí? Es lo que va a ser dinámico, entradas, procesos, salidas, retroalimentación, entradas, procesos, salidas, retroalimentación. Es un sistema abierto. Un sistema cerrado, ¿sí? Ningún elemento que entre, ¿sí?, del exterior sale del sistema, o sea, un circuito cerrado. Piensen en las placas madres, por ejemplo, de una computadora, ¿sí?, o un software, es un sistema cerrado, ¿sí? Una vez me preguntaron las alumnas, profesora, pero las organizaciones ¿pueden ser un sistema cerrado? Sí, hay grandes corporaciones que están repensando inclusive ciertas prácticas, no entrar en el mundo digital, porque saben que ya es público. Entonces quieren tener ciertas prácticas de un momento de la historia, ¿sí? O sea, piensen cómo todo va tendiendo así como un péndulo, ¿sí? Muy bien. Entonces, después podemos dividir a los sistemas según su naturaleza, según su constitución, ¿sí?, según, bueno, y las características de los ambientes, de los sistemas cerrados y de los sistemas abiertos. Yo les voy a dar, esto se los doy para que ustedes después lo puedan leer, lo puedan estudiar, está perfectamente explicado por De Suani. Yo voy a enfocarme
básicamente en esos temas que son un poco más complejos de entender. Bueno, muy bien, vamos a ir básicamente acá, a la jerarquía del sistema. Esto sí me interesa muy bien, pero muy bien que se sepa casi como el número de documento, ¿sí? Porque lo preguntamos siempre, no es una forma de decirlo, preguntamos siempre. Entonces, ¿a qué se refiere con jerarquía de sistemas? ¿Sí? Decíamos, cuando empezamos a ver la unidad número 1 de las organizaciones, dijimos que en las organizaciones no todos hacen todos, ¿sí? Sino que hay roles, hay cargos, hay funciones. Ustedes van a decir, profesora, pero ¿y entonces cuál es la diferencia entre cada una de estas cosas? Que el cargo es la descripción de las actividades que voy a llevar a cabo. El rol, mejor dicho, la función que voy a tener en ese cargo, es la extensión de mis acciones. Por ejemplo, yo no tengo la función de tomarles el parcial de cálculo financiero. No es ni mi función ni mi cargo. Mi cargo está constituido por un conjunto de actividades y un alcance que va, ¿y dónde termina? Termina donde la materia se concluye con el programa, o sea, al inicio del semestre, termina al fin del semestre. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bueno, entendido esto, entendido y tratado... Yo tengo una sí. duda con el tema del cargo función, y en cuanto uno está en una función, desempeña un cargo, pero no es pago, digamos, o se hace cargo, o desempeña la función, está a cargo como de una área y no es rentable, o sea, siempre tiene que estar como unido y eso tiene que ser rentable el cargo, o en este caso, ¿se entiende la pregunta? Sí, perfectamente. Mira, yo una de mis actividades privadas es dedicarme, digamos, al acompañamiento de organizaciones no lucrativas. Y observo esto, que muchos cargos están ocupados por personas que llevan a cabo un conjunto de actividades que son voluntarias, digo voluntarias, ¿sí? Lo ideal, o sea, porque en realidad, a ver, voy a hacer como un paréntesis. ¿A quién se le ocurrió el tema de los cargos? Esa es la pregunta de base. ¿Pero a quién se le ocurrió el tema de los cargos? Bueno, el tema al que se le ocurrió fue Taylor, Frederick Taylor. Taylor define lo que es una tarea, define lo que es un cargo, define lo que es una sección, define lo que es un departamento, que lo vamos a ver cuando lleguemos a Taylor. Evidentemente que cuando se planteó y se ideó todos esos conceptos, estaban dentro de un marco de las organizaciones lucrativas, o sea, esas organizaciones donde dicen, che, yo me desempeño como docente, desempeño función, y por lo tanto no es voluntario, a no ser que dé clases por amor al arte, pero en realidad la organización me paga por esa función que desempeño, ¿sí? ¿Qué cargo, o sea, qué actividades es lo que tengo a mi espalda bajo mi responsabilidad? Y el ejercicio de la docencia que implica la corrección de los trabajos prácticos, el dictado de clases. Hay que ver, hay algunas organizaciones que, por ejemplo, en otras universidades está el docente titular y el docente asociado. Bueno, esos profesores solamente dan la teoría. Después está el jefe de trabajo práctico que da la parte práctica. Nosotros no, hacemos todo junto, teoría y práctica. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, ¿puede que haya organizaciones donde tienen cargos y funciones no pagas? Sí, perfectamente. Sí, puede vincular. De hecho, hay muchas organizaciones no lucrativas o no gubernamentales, que se les llama, o son organizaciones de la economía civil, o de la sociedad civil, donde ¿por qué hay un cargo? Y porque hay un conjunto de actividades. Esa persona tiene que llevar los papeles de la fundación, tiene que recordarle a los socios que paguen. Solo para concluir entonces la explicación de la duda de hace un ratito de la compañera.
Entonces, puede ser que nosotros nos encontremos con organizaciones no lucrativas donde esa persona esté desempeñando un cargo, ¿sí? Junto de actividades. ¿Qué nos va a cocinar Por lo esas tanto, cositas? va a tener una extensión de esa organización, y por lo tanto cuando hablamos de extensión tiene que ver con la función, ¿sí? ¿Pueden convivir? Sí, perfectamente. El tema, yo siempre digo, yo que he trabajado y siempre trabajo en organizaciones no lucrativas, el gran desafío es conseguir o contar con personas voluntarias o voluntarios apasionados por lo que hacen. Porque ¿cuánto tiempo vos podés sostener a una persona que se dedique full time a eso? Imposible. O puede dedicar gran parte del día, pero sabe que a lo mejor tiene una jubilación, tiene otros ingresos. Pero es difícil, digamos, desarrollar una organización donde existan solo voluntarios totalmente todo el día, porque eso no es como que no se sostiene, ¿sí? Hay organizaciones que sí, pero hay mucha colaboración de la gente, o hay organizaciones internacionales donde uno ve que hay como todo un esfuerzo de parte de los miembros para que esa organización camine, siga adelante, ¿sí? Pero muchas de las personas hacen tareas voluntarias o voluntarios, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? No sé si te respondí la pregunta. Profe, Sí. y también es importante, me parece, cuando una persona ingresa a una empresa, explicarle y mostrarle cuáles son sus funciones, porque a mí me ha pasado en casi todos mis trabajos de que, primero, nunca me han explicado bien cuáles eran las tareas específicas. O sea, sí me las explicaban, pero terminaba siendo como que mucho más de lo que me dijeron. Y eso termina confundiendo mucho a uno, al resto, y además que uno nunca sabe hasta dónde se tiene que hacer responsable para que su trabajo se luzca y uno hacer las cosas bien, porque eso es lo que uno quiere. Totalmente, porque después si no, o terminás haciendo cosas de más, o a veces... Y mal. Sí, entonces es muy importante, y muchas veces no se toma conciencia la importancia de describir cuáles son las habilidades. Aunque sean tontas las actividades, pero escribir punto por punto, atiendo el teléfono, hago esto, hago lo otro, porque después, a mí me pasaba en una empresa que como que mi jefe en un momento llegó a pensar como que yo no hacía nada, como que yo, ¿qué es lo que hace la Lourdes? Como que no entendía, y yo hacía un montón de cosas, pero eran por ahí tan imperceptibles que se las tuve que anotar un día en un mail, y porque eran cosas que no eran complejas, pero que me llevaban tiempo. Claro, totalmente. Y bueno, eso va de la mano, bueno, con lo que dice usted, con describir las funciones. Sí, totalmente. Y aunque lleva tiempo, sobre todo yo lo veo, pero permanentemente, sobre todo la generación que inicia con el negocio, después cuando vienen los hijos, que también se empiecen a involucrar. Por eso yo hablaba, cuando decía del tema de la cultura organizacional, del protocolo, establecer un protocolo de trabajo, porque eso a mí me pasaba, yo trabajaba en una constructora, y los dueños, yo llevaba la parte administrativa de la empresa y de los dueños, pero ellos me hacían que trabaje el 80% del día en sus cosas particulares. Entonces confundíamos, yo me pasaba llamando a DirecTV y pidiéndoles descuentos para que él tenga descuentos con DirecTV en su casa. Y dejaba atrás todo el trabajo de la empresa. Yo decía, es una locura lo que estoy haciendo porque estoy descuidando lo más importante. Pero bueno, había que seguirles los pasos a él. Sí, y eso trae... confunde mucho. Y eso trae muchísimo malestar, muchísimo malestar.
porque después vos terminás, bueno, o uno se adapta a eso, decir, bueno, termino, pero lo peor es cuando te exigen que hagas las cuestiones personales Sí, todo. y lo otro. Entonces termina siendo, por eso es miren, mis queridos colegas, yo les pido por favor que esto se lo lleven para siempre, o sea, importantísimo, que sea escribir cuáles son porque después eso se puede ir modificando con el tiempo, pero estableciendo cuáles son las prioridades, cuáles son las actividades más importantes para cada tarea, para cada puesto. Ahí Ayelén escribió una cosa, dice, como el trabajo práctico número 5, que uno realizaba muchas tareas y descuidaba el puesto. Totalmente, totalmente. Bueno, les sigo entonces compartiendo pantalla. Entonces, todo esto es para tratar de entender, no se ve el PowerPoint, ¿verdad? No, profe, se ve Zoom. Zoom, qué raro. Bueno, a ver ahí. Ahí va. Ok, entonces, muy bien. Cuando nosotros analizamos las jerarquías de sistemas, ¿qué significa jerarquía? Que hay un orden, también acá, que hay una prioridad, que hay un conjunto de actividades que tienen mayor responsabilidades que otra. Recuerden lo que vimos cuando analizamos el tema de la autoridad, lo que va a decir Richard Duff, de la responsabilidad y la rendición de cuentas. Bueno, acá lo mismo. Fíjense que ahí de Suani va a ser va a analizar que las organizaciones como sistemas tienen una jerarquía. Entonces, el metasistema es toda la empresa, pero atención, de acuerdo al objeto de estudio. Esto que yo les digo del objeto de estudio, enseguida les voy a hacer un dibujito para que no se lo olviden más, ¿sí? Pero ahora, como línea general, decimos que el objeto de estudio es la organización, el metasistema. Los sistemas son, por ejemplo, las distintas unidades que componen esa organización. Por ejemplo, equipo de trabajo del área de personal, de producción, de marketing, de finanzas, ¿sí? Y los subsistemas son todas las actividades, ¿sí?, que van a estar ligadas a cada uno de los sistemas. Si yo digo, bueno, a ver, usted me dice, profesora, un ejemplo más real. Bueno, vamos a suponer que nosotros tomamos como objeto de estudio la regional Mendoza de la UTN, porque ustedes saben que la UTN depende, la máxima autoridad está en Buenos Aires, el rectorado. Pero vamos a suponer que solo estudiamos la regional de Mendoza. Entonces decimos, bueno, la regional de Mendoza es el metasistema. Los sistemas van a ser las distintas carreras, la ingeniería en sistema, ingeniería civil, ingeniería electromecánica, ingeniería electrónica, administración de empresa. Esos son los sistemas. Dentro de cada uno de los sistemas, ¿sí?, van a venir las distintas, por ejemplo, materias que conforman la carrera. Por ejemplo, yo digo, bueno, el sistema que es administración está conformada por los subsistemas de cálculo financiero, administración 1, administración 2, administración de las operaciones, administración financiera, recursos humanos, marketing 1, marketing 2, o sea, todas esas materias conforman la carrera de administración de empresa, que es un sistema. Vamos al ejemplo de la ingeniería electrónica, y bueno, a lo mejor tienen análisis matemático, álgebra, qué sé yo, electrónica 1, electrónica 2, no sé cuáles son las materias. Bueno, todas esas materias van a conformar el sistema. ¿Estamos hasta acá? Bien, consideración importante. Ahora yo voy a hacerles un dibujito para que no se lo olviden. Vamos a hacer acá. Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos que estudiar no la regional toda, sino que tenemos que estudiar, nos piden que analicemos la carrera, o sea, administración, la carrera de administración de empresa. Muy bien, bueno, la carrera de administración de empresa, bueno, esto es una circunferencia, perdón, pero no sé mucho manejar el mouse, es el
sistema. Ahora vamos a ir con otro colorcito. Bueno, los sistemas son las materias. Las materias, ¿sí? Y si nosotros seguimos acá analizando, lo vamos a poner con verde, cada uno, ¿sí? Cada una de las materias, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener los programas, o sea que el subsistema son los programas. ¿Se entiende hasta acá? Entonces ustedes van a decir, ¿y cómo nosotros nos damos cuenta? Y de acuerdo a nuestro objeto de estudio. Yo le digo, chicos, analicen el caso donde yo tengo que analizar toda la empresa. Bueno, ahí va a ser el objeto de estudio toda la empresa. O digo, me contratan a mí para, como community manager, para analizar el departamento específicamente de marketing. Bueno, el departamento de marketing entonces es el metasistema. Los sistemas son las actividades. ¿Cuáles son las actividades que tiene marketing? Y bueno, tiene promoción, de la investigación de mercado, los vendedores, qué sé yo, para decir, acá ya tenemos 4 actividades. Cada una de esas actividades, a su vez, hay una serie de actividades que van a ser llamadas subsistemas. ¿Estamos hasta acá? Esto lo digo porque esto sí o sí entra en el parcial, entonces me interesaría de sobremanera que estuviera súper, mega y archi claro, ¿sí? Entonces, de acuerdo a dónde esté el objeto de estudio, ¿sí? ¿Dónde va a estar el objeto de estudio? Es donde vamos a analizar si va a ser metasistema o sistema. Acá Florencia dice algún comentario. Se parece al de sistema el dibujo. Ay, sí, bueno, muchas gracias. La verdad que está muy lejos de eso. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Acá pregunta Leandro. Mira, esa pregunta la podés tener, me la podés hacer recordar después que termine la clase, que hacemos todas las preguntas, si quieren, Delfín, porque les tengo que decir inclusive cuándo es la fecha del próximo parcial, la fecha del recuperatorio, pero no quisiera, porque justo esta clase, como después sube a YouTube, no me gustaría que todo el mundo supiera cuándo es la fecha del parcial y del recuperatorio, ¿sí? Ok, no de nada, Leandro. Entonces, vamos a seguir con el tema de sistemas, ¿sí? Entonces, hasta acá vamos haciendo un mapa conceptual de todo lo que venimos viendo. Hemos visto el concepto de sistemas, ¿sí? Hemos visto la importancia que tienen los sistemas, ¿sí? Hemos visto la dimensión estática y dinámica de los sistemas. La función, la concepción estática teníamos tres cuestiones. Una son los elementos, los objetivos y la estructura. La concepción dinámica teníamos entrada, proceso, salida, retroalimentación. No se lo olviden, por favor, ¿sí? Después vimos los diferentes tipos, no vamos a alcanzar a ver todos los tipos de sistemas, sistemas abiertos, sistemas cerrados por su naturaleza, por su concepción, eso lo van a ver ustedes porque es muy fácil, ¿sí? ¿Dónde nos vamos a regir? Nos vamos a regir en esto, en las jerarquías de los sistemas. Bien. ¿Se entendió entonces la jerarquía del sistema? Es muy sencillo. Sí, profe. Quiere decir que no es lo mismo que nosotros estemos analizando un área en particular, que nos convoquen para analizar un área en particular, a que tengamos que ver toda la organización. Son dos formas distintas. En las dos voy a obtener objetos de estudio distintos, ¿sí? Profe, ahí cuando es metasistema, en el caso que sea un área en particular, el área en particular sería el metasistema y de ahí claro, para... Claro. Ah, listo. Muy bien. Y lo otro es si te dice organización en su totalidad, el objeto es la organización y ahí para abajo. Claro, por ejemplo, que yo diga, la empresa Arcor lo contrata a usted para analizar toda la organización en cuanto a la planificación, a la organización, a la dirección y el control. Entonces vos, como administradora de empresa,
vas a analizar la organización ya todo como un sistema. Entonces vas a decir, che, a ver, ¿cómo anda esta gente en el área de planificación? Bueno, vamos al vértice. Y después, ¿cómo anda la planificación táctica en cada área? Entonces vas a ir consultando cada área, cómo se hace el área de compras, cómo es el tema de la venta, cómo es el tema de los clientes, cómo es el tema de los empleados, por qué hay tanta rotación de los empleados, quizá los empleados están enojados porque no les pagan, y bla, 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 bla. Entonces te das cuenta que en realidad te contrataron para ver toda la empresa y el problema es de recursos humanos. ¿Por qué? Y porque no te pagan, a la gente no se les paga, o no las tienen en condiciones. Muchas veces hay organizaciones donde se trabaja, digamos, con un nivel de insalubre muy importante. Entonces, bueno, todas esas cuestiones hay que tenerlas presentes. ¿Estamos? Pero gracias por tu pregunta. Bueno, y acá, entonces vamos a tener, cuando ustedes empiecen a ver lo que significa la relación entre los distintos subsistemas. Nosotros podemos tener, bueno, ¿qué pasa si se relaciona el subsistema de recursos humanos con el sistema de administración, con el sistema de producción, y así sucesivamente? ¿Sí? Bien. Consideraciones sobre el pensamiento sistémico. El análisis de un sistema nos permite conocer cómo trabajan las cosas, es el cómo. Fíjense que ustedes hoy entran a una página web y es una visión sistémica. Ustedes entran a Instagram, es una visión sistémica. Ustedes entran a Facebook, es una visión sistémica. A ver, ¿por qué? ¿Por qué les parece? Yo afirmo, pero que quizá algunos dicen, no, será así, pero ¿por qué les parece que cuando uno entra a su propio Instagram es una visión sistémica? ¿Por qué les parece? Hay algo que es muy simple y lo hemos dicho. Porque se ve el producto, el precio, el... Bueno, pero vamos a imaginar que cada uno Porque entra a su Instagram personal, no necesariamente a un Instagram de la empresa. ¿Sí? ¿Por qué ese decimos? sería el objeto de estudio. No, pero Va a estar compuesto por mensajes, comentarios, likes, ajá, bien. estadísticas. Ahí va. O sea, ¿por qué? ¿Por qué Instagram tiene ya en su concepción, en su diseño, tiene una visión sistémica? Porque todo está relacionado, ¿sí? La forma en que la gente hace un clic, la forma en que la gente guarda un contenido, la forma en que la gente hace un comentario, y eso queda para siempre. Por eso cuando nosotros pensamos en un sistema, nos dice cómo hacer. Y eso es porque están interrelacionados y porque a su vez cada cosa es interdependiente. A ver, vamos a ver qué dice el chat. Claro, todos manejan de la misma manera la app. Perfecto, exactamente, Florencia. Sí, está muy bien. Dice, el pensamiento sistémico usa la síntesis, poner juntas las cosas y nos permite saber cómo operan. Fíjense ahora, qué sé yo, subís una historia, vieron que uno ya desde hace mucho tiempo que uno puede subir las historias en Instagram. Perfecto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una síntesis de todo lo que vivimos en el día. Mira la gente, mira la cara de triste, ¿qué le habrá pasado? O sea, con una sola imagen me va demostrando lo que en realidad sucedió. Bueno, la visión sistémica en las organizaciones, o hoy, cuando uno entra digamos lo que se le llama a un tráfico de la web, empieza a incursionar una página, otra página, bueno, tiene una visión sistémica. Bien. ¿Qué más podemos decir? Bueno, esto también lo voy pasando para tratar de llegar con el tiempo y tratar al menos hasta las 8:30, intentar dar los lineamientos para, digamos, para todo lo que hace a la clase de sistema, para que puedan desarrollar el trabajo práctico. Así que les dejo lo que es sistema administrativo y proceso administrativo, que eso es muy fácil, lo pueden ver en el PowerPoint que yo les mandé. ¿Qué es lo que me interesa que veamos?
Dice acá Mariela, no entiendo la pregunta, Mariela. Dice, profe, ¿es sistémico porque está preestablecido? A ver, ¿qué quisiste decir, Mariela? Por favor, ¿podés preguntar? No quería hablar porque habla un montón, pero No, digo, dale. en cuanto a esto, cuando usted dice el sistema y eso, ¿es porque, por ejemplo, Instagram ya está preestablecido para el funcionamiento? ¿A eso se refiere? Claro, vos Ah, fíjate que está todo vinculado. Vos fíjate que Instagram, Facebook, además que son los mismos dueños, tienen como, vos podés, por ejemplo, vendés, ¿qué puedo vender? Vendés marcadores, ¿sí? Bueno, vos podés tener tu página web, es un ejemplo, es decir, marielasmarcadores.com, se llama tu página, y vos podés vincular esa página a Instagram y a Facebook, por ejemplo. Eso es una visión sistémica, porque estás de alguna manera interrelacionando dos cosas que aparentemente son distintas. La web que Instagram. ¿Se entiende? La forma de presentar son distintas, pero hay una interrelación. ¿Se entiende? ¿Sí? sí, profe. Bueno, ahora les presento, ¿están preparados? Ahora miren, son las 8:15, en 15 minutos voy a intentar dar las características de los sistemas. Esto también les pido por favor, que bueno, esto va a quedar en YouTube y después no van a decir, no, la profesora no lo dijo, no, me pareció escucharlo. No, 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 cuando ustedes vuelvan a escuchar mi clase, van a escuchar esta parte que yo les digo, chicos, este tema entra sí o sí en un examen. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la característica de los sistemas. Entonces, si no tienen un mate, se van poniendo un matecito y presten mucha, pero mucha atención. ¿Mm? Ustedes ahí, cuando vayan a estudiar a De Suani va a hablar de principios y de características. ¿Sí? Bueno, muy bien. Nosotros ahora vamos a ver las características. ¿Sí? Las características. ¿En qué consisten estas características? Bueno, ahora las vamos a ir viendo. La primera característica de un sistema es la homeostasis. ¿Qué significa la homeostasis? La homeostasis significa equilibrio. Debe haber un equilibrio. Ustedes van a decir, profesora, ¿podría dar un ejemplo porque no entendemos a qué se refiere ese equilibrio? Y si yo voy a producir marcadores, lo tengo que hacer teniendo en cuenta cuáles son los costos, cuáles son los recursos, cuál es el tiempo de producción, cuál es el tiempo que la gente va a estar esperando, porque, por ejemplo, ya después los voy a invitar, pero a mi otra clase que dicto en otra materia, vienen dos emprendedores extraordinarios que se dedican a hacer lápices de papel de diario. Y hacen muchísimos tipos de lápices, ¿no? O sea, realmente son lápices llamados lápices ecológicos. Bueno, evidentemente, acá ya te voy a responder porque ahí dice, Leandro dice estabilidad. ¿Se refiere a lo mismo? Sí, se refiere a lo mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la homeostasis, estamos hablando justamente de este estado firme, de este equilibrio que deben tener las organizaciones. Y valiéndonos del ejemplo, tiene que haber un criterio. No puedo decir, bueno, el departamento de producción que se la arregle, que haga, bueno, la comercialización, bueno, que venda lo que pueda, el de administración, bueno, vamos viendo los costos un mes sí, un mes no, no, porque si no sería un desastre. Tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Ahora, fíjense lo que dice acá. Va a decir que va a haber unidireccionalidad, significa que a pesar de que haya cambios en la empresa, los mismos resultados o condiciones establecidos son alcanzados. A ver, vamos a suponer que nosotros fabricamos marcadores, ¿sí? Bien. ¿Qué sucede? Sucede que a lo mejor vino una crisis económica o la pandemia, bueno, no, la pandemia produjo cambios, pero a lo mejor hubo alguna connotación donde la gente o se enfermó o hay una época del año, saquemos la pandemia por un ratito porque es una situación particular.
quiere decir que una empresa puede estar en una situación de estado firme siempre, no, porque la empresa es dinámica. Lo cual significa que puede que dentro de los cambios que se produzcan, qué sé yo, que el proveedor te diga, no, mira, para llevarte lo que es el contenido, digamos el cartucho, por decirlo de alguna forma, del marcador, en lugar de 3 días me voy a demorar 5. Bueno, si yo ya tengo un stock, no tengo problema, porque entonces puedo seguir haciendo. O sea, no atenta contra la esencia de la organización. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, normalmente hay cambios, ¿sí? Pero no son tan significativos que hacen que digan, che, tengo que cerrar la sucursal, o tengo que desvincular al 25% de los empleados. ¿Se entiende? Sí, profe, pero a ver, vamos a ir a un ejemplo. Cuando, por ejemplo, hay cambios de políticas monetarias Oh, y se suspenden las ventas de moneda extranjera, hay en ese caso, más allá de que los bancos y las casas de cambio tengan todo un sí. proceso establecido, se ve interrumpido, o sea, como que el cambio hace que se afecte la operatoria. Bueno, En ese caso sería que la homeostasis no se da, o sea, en pero análisis de esa... hay que ver varias cosas. Hay que ver si, por ejemplo, no ser que vos seas una casa de cambio y que te dediques a eso. Eso es una cosa. A no ser que vos vendas productos agropecuarios o te dediques al servicio informático y requieras muchos insumos del exterior, ¿sí? Al tener cepo cambiario y como les ha pasado a algunos amigos, se han visto muy afectados, ¿sí? Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Y tuvieron que recurrir, como creo que se los conté la clase pasada, tuvieron que todos juntos, como cámara de informáticos y hablar con el proveedor, porque si no era imposible, no solo que se perjudicaba un empresario, se perjudicaban casi todos, exceptuando los que tenían grandes respaldos para poder hacer frente. ¿Se entiende hasta acá? O sea, siempre va a depender cuál es el tipo de organización. Hay cambios que inclusive te puede afectar en el mediano plazo, pero no en el corto plazo. No sé si me entienden, si me explico. Estas características Profe, también están asociadas. Ahí te doy la palabra. Ahí te doy la palabra. Estos cambios van a estar afectados también al tipo de negocio y al tiempo. Sí, dale. No, que yo decía que hay cambios que también, con lo de la pandemia, hay empresas que también se han beneficiado, o sea, han habido cambios que han sido buenos. Pero totalmente, totalmente. Positivos. Y eso rompe con la homeostasis. Hay gente que con la pandemia se enriqueció de una forma increíble, digamos. Entonces hubo un cambio, antes no vendía, bueno, y ahora... Bueno, entonces... Y es como que la situación apremiante lo forzó a buscar otras alternativas y a ver otras opciones que antes no estábamos viendo porque estábamos como adormecidos en la comodidad, digamos. En la totalmente, o son empresas llamadas unicornio. ¿Cuáles son las empresas unicornio? Son empresas que no tienen más de 10 años en el mercado, que son empresas tecnológicas y donde inclusive las políticas gubernamentales apoyan, subsidian a empresas innovadoras. O sea, inclusive en algunos casos no pagan ciertos impuestos. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, bueno, evidentemente que hay un cambio importante. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Sí, profe, gracias. No, gracias al aporte, si no esto parece un monólogo, si no hay aporte, si no hay pregunta, y a mí me encanta poder interactuar con los alumnos, que cada uno se pueda sentir que la materia la hacemos entre todos. ¿Mm? Bueno, muy bien, entonces esa es la primera característica. La segunda característica, fíjense, yo no sé si ustedes, uy, perdón, se me fue... Yo no sé si ustedes se acuerdan de la materia de lenguas que tuvieron en la secundaria. ¿Se acuerdan de la materia de lenguas? ¿O no? ¿O más o menos? ¿Sí? Ay, qué lindo. Bueno, entonces se recordarán casi primer año del secundario donde vieron raíz y desinencia. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces dicen que las palabras
tienen raíces iguales, pero desinencias distintas. Entonces, vamos a ver, acá hay, a ver qué dicen en el chat, que están a full. No me acuerdo, Mariela, perfecto, ahora lo vemos. Bueno, muy bien. ¿Qué significa? Fíjate acá, morfostasis y morfogénesis. Si recuerdan la parte de lengua, decía que morfo, esa primera parte de cita, es la raíz. Morfo viene de forma. Solo que la desinencia, o sea, la conclusión de esa palabra, va a tener relevancias distintas. Entonces, una morfostasis son aquellos procesos en los cuales el sistema tiende a preservarse, ¿sí? O mantener la forma, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, una empresa donde van pasando los años, o sea, por ejemplo, vamos al caso, y allá el caso muy importante como fue el caso Vintas, podríamos decir que hasta el año 10 era una situación morfostática. ¿Por qué? Y porque iban creciendo, iban mejorando, se iban perfeccionando en aquellos que sabían hacer. ¿Qué hacían? Componentes para bicicleta. Preserva la forma, o sea que vamos a suponer que en esos primeros 10 años mantuvieron a las mismas personas, no hicieron, sí, hicieron cambios significativos, pero se mantuvo el equilibrio dentro de esa organización. Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa con una situación de morfogénesis? Donde se produce una modificación en la forma. Una modificación que puede ser positiva, donde yo, tengo una unidad de equipo de trabajo y digo, ¿qué pasa si abrimos las puertas en Neuquén? ¿O qué pasa si abrimos las puertas en Córdoba? Por ejemplo, ¿sí? Bueno, ahí hay una situación morfogénica, digamos, positiva, porque se agranda la organización. ¿O qué pasa al revés? Con la pandemia dicen, no, acá tengo que reducir, no puedo seguir porque no vendo, tengo 5 locales, no puedo pagarle a los que están representando esos 5 locales, nunca vendí en la tienda online, entonces ahora tengo que vender, tengo que dedicarme al e-commerce, tengo que dedicarme a las redes sociales, entonces tengo que tomar decisiones. Cuando hay cambios en la estructura, ¿sí? O sea, deja de haber gente, o tengo que comprar una tecnología importante que afecta a las personas, o sea, porque las personas como son importantísimas en el seno de las organizaciones. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, todas las que quieran. Eso cuando usted dice lo de reducción del personal, ¿a veces puede ser una posición positiva frente a la empresa o siempre es negativa? Y depende cómo vos lo mires. A ver, lo que pasa que esto trae una consecuencia, vos decís, la verdad que antes teníamos 10 empleados y teníamos que pagarle la carga social, teníamos que pagar el 931, teníamos que pagar... De repente ahora tenemos 4. Yo decía, la verdad que es positivo para la empresa. Pero hay que ver si esos 4 que vos están, en qué condiciones quedan. Normalmente cuando se reduce, a no ser casos particulares, pero normalmente cuando se reduce una organización es porque se quita de alguna forma su presencia de expansión en el mercado, a no ser que diga, bueno, la verdad que cada vez más yo tengo una franquicia de 50 locales, vamos a imaginarnos, y ahora van a quedar 25, y todas las otras desaparecen porque va a haber tienda online. Chao. Entonces yo tengo un operador, que el operador me atiende y es cordobés, yo estoy acá en Mendoza, pero no hay ningún problema, me atiende a mí. O es un operador que está en Colombia, pero me atiende a mí que yo estoy acá en Mendoza. ¿Sí? O sea, por eso, hay que ver y evaluar, digamos, en general, cuando hay reducción de personal, cuando hay desvinculación. Normalmente se dice que una empresa va creciendo en extensión y en expansión. Esa expansión tiene o trae aparejada, digamos, la presencia de que tenga una mayor cantidad de personas.
Ahora, habría que ver y analizar, si vos me decís, y profesora, entonces Google, bueno, cada vez tiene pocas personas, digamos, pero no se imaginan digamos, en comparación con otras empresas tienen pocas personas, pero tienen más personas específicamente trabajando en el área de tecnología. O sea, hay que ver también el tipo de organización. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, líneas generales, la morfogénesis tiende a modificar la forma. Morfostasis a preservar o mantener la forma. Bueno, ¿qué vemos acá? Estos dos hilos que se cortan, ¿sí? ¿Y qué podríamos decir? Podríamos decir que es cuando se da una tensión en el sistema. Por ejemplo, muchas empresas que no se ven, no se imaginaban, no tenían ni idea de que en marzo iba a venir esta pandemia y de repente sus expectativas, sus campañas publicitarias se vieron reducidas porque tuvieron que repensar con otra cabeza, entonces produce una tensión. O tuvieron que, como algunos casos de algunas empresas de acá de Mendoza, donde empezaron a decir, che, la verdad que teníamos gente y no sabemos quién, pero van a comenzar los despidos y las desvinculaciones porque no vendemos. La gente no viene al local. Ahora, la gente estuvo tanto tiempo encerrada que no va a querer salir tan cómodo, entonces viene toda a su casa. Es un cambio de mentalidad y eso va a producir y está produciendo una tensión, ¿sí? O sea, la tensión puede ser positiva o negativa, o de repente tenés la oportunidad de ir a un mercado que nadie ha incursionado. Bueno, y que de repente vos sos el único, porque tenés un contacto, porque esa persona te dice, mira, yo viendo lo que vos hacés me parece que puede ir muy bien, se produce un desequilibrio momentáneo hasta lograr otra vez volver a la homeostasis. ¿Estamos hasta acá? Bien. Sí, profe. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que sucede cuando nosotros analizamos el tema de la armonía, dice, es la propiedad en que los sistemas tratan de tener en foco la compatibilidad con el contexto. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos ambientes homogéneos, ambientes heterogéneos, ambientes estables o inestables? Tiene que ver eso, tiene que ver cómo se relaciona la empresa con el ambiente. Porque a lo mejor puedo decir, che, la verdad que mi empresa va bárbaro, pero no está en armonía con el resto del mercado, porque quizás el mercado está en baja, o con el sector, hay un sector que está, digamos, está en desmedro del mercado, y entonces hay una puja o una pelea de conflictos de intereses. ¿Por qué no? O sea, puede pasar cada una de estas opciones. La armonía entonces es lo que va a fijar casi el estado de equilibrio, no solo interno, como veíamos en la primera característica, sino con relación al ambiente, ¿sí? ¿Cómo es el grado de compatibilidad o de adaptabilidad de esa empresa dentro del mercado? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. ¿Puede de esta característica ser un ejemplo lo que pasó con la ley de minería acá en Mendoza el año pasado? Sí, totalmente. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Eso hizo que... Bueno, entonces hago un breve repaso solamente para decir que gracias por avisarme. Entonces decimos que cuando hay una situación entrópica, cuando hay una deformación de una práctica que ha sido ritualizada, ha sido normalizada y que no, y que se la considera como, digamos, como que está dentro de la organización. Esto siempre lo hicimos, el hecho de que contaba cuando una persona o el empleador, por ejemplo, no le paga dentro del tiempo y forma, entonces un mes le paga el 12, otro paga el 15, otro paga el 18, otro paga el 20, o le paga en dos o tres veces, ¿se entiende? O sea, esa es la situación entrópica, ¿sí? Bueno,
Vamos a ir, yo les voy a ir compartiendo pantalla, y si llegara a grabar, por favor me dicen, porque yo creo que también es interesante, hago un paréntesis, ¿no? Ustedes no se imaginan lo que es dar clases, admitir, grabar, leer el chat, no, todas las habilidades, pero bueno, es interesante, es un ejercicio interesante que uno va adquiriendo a medida que va pasando el tiempo. Bien. Vamos a ir a esta otra característica. Hay otras características que no las voy a mencionar, que presenta Desuani, porque son muy fáciles, ustedes la pueden ver ahí cuando él habla de la eficiencia, que es una característica. Voy a poner foco en aquellas características donde normalmente a los alumnos les cuesta, no es que les cuesta, porque por ahí es más difícil como operativizarla, ¿no? Dice la estabilidad y el control, ¿no? Fíjense que acá hay dos cuestiones que son bastante importantes. Dice el nivel de control y el nivel de estabilidad. Dice el nivel de control permite mantener las variaciones de sus salidas dentro de un nivel de tolerancia. Esto tiene que ver con el tema de control que nosotros vimos, ¿sí? ¿Se acuerdan que había 3 tipos de control? Control preventivo, control concomitante y control de retroalimentación. O sea, si yo digo que normalmente se frenan las máquinas porque andan mal, porque son viejas, porque no hago las reparaciones, y bueno, evidentemente que esos niveles de tolerancia se han superado. Ahora, si una vez al año hay un cierto desperfecto, o cada tanto tiempo hay un cierto desperfecto, bueno, quizás están dentro de los rangos normales. O un conflicto, vamos al tema del conflicto organizacional. Si yo tengo personas que permanentemente son fuentes de conflicto, bueno, esto rompe con la estabilidad o el control de la organización, porque es algo que supera los niveles de tolerancia. O sea, si por todo hace problemas, si por todo lo que se dice lo cuestiona, bueno, entonces quiere decir que los niveles de tolerancia se van disminuyendo, y entonces quiere decir que hay que tomar como se diría, voy a usar una expresión no académica, cartas en el asunto. ¿Se entiende hasta acá? Y luego tenemos el nivel de estabilidad, que exige que los sistemas de control, como dice acá, se modifiquen y se adecúen, dice, en lo que hace a su concepción como lo referente a su periodicidad. ¿Qué significa esto? Este nivel de estabilidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando las organizaciones llegan a tener, dentro de los tipos de cultura, lógicamente, una cultura de mercado, que logran tener un posicionamiento importante en el mercado, a nivel interno logran también tener un cierto nivel de estabilidad, lograr que la gente se comprometa con la organización, que haya un feedback, o sea, que haya un intercambio, que haya una visión, misión, que haya establecimiento de competencias y de capacidades, que haya posibilidad de recursos para que la organización pueda desarrollarse como tal. Bueno, estos son niveles de estabilidad, eso es lo que le va a dar a la organización un sustrato, por decirlo de alguna forma, capaz de mirarse dentro de un mercado, capaz de obtener o de dar políticas o de generar acuerdos, o generar, digamos, acuerdos inclusive con otros empresarios del rubro, generando una cámara, por ejemplo, de asociados, estableciendo precios de acuerdo. Bueno, hay una infinidad de cosas que puede hacer la empresa cuando logra tener esta, valga la redundancia, esta estabilidad y este control dentro de las organizaciones. Todo lo que de alguna manera vaya en contra del control, que se me va de las manos, o sea, la gente se me enferma del COVID, no puedo, qué sé yo, estaba acostumbrado a tener que delegar y ahora la gente, bueno, se tiene que quedar, o hay muchas personas en riesgo, hay pocas personas que pueden trabajar, o sea, hay ciertas situaciones que las empresas, como la que estamos viviendo, hace que sobrepase los niveles de tolerancia. ¿Estamos hasta acá? Entonces,
Ahora voy a dejar así de compartir como para poder realmente decir lo más importante. La característica de los sistemas, todas las características que dije son de prioridad. Después las otras que da ahí de Suani las pueden ver ustedes perfectamente. Si no las llegan a entender, lo podemos ver en la próxima clase. Pero la idea es que estas características son como el eje portante de las organizaciones, ¿sí? Es lo que le va a dar como, es como la columna vertebral. Imaginémonos que cada uno de nosotros dijera, che, ¿qué pasa si la columna vertebral, no sé, está rota? Imposible de caminar, imposible de moverse. Bueno, la característica de los sistemas es como la columna vertebral que le permite dar movimiento, le permite dar cierta funcionalidad al cuerpo, ¿sí? Además de todos los órganos que son importantes. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Sí. Bien. Yo ahora sí dejo de grabar porque lo